Hola, buenas tardes para todos, para quien nos escucha en los diferentes medios, para los que están aquí en el recinto, para los representantes de Corantioquia, para los representantes de la PSH La Joya, a mis compañeros concejales presentes, a la mesa ambiental, al resguardo indígena de Cristianía, a los subsecretarios de Medio Ambiente, a nuestro personero municipal, don Omar, a la presidenta de la Junta de Acción Comunal, don Fabio Suárez, a Yadi, la presidenta de ASO Comunal, a la promotora de Desarrollo Comunitario, Adriana Gómez, y a todos los presentes en el recinto. La intención de esta comisión accidental fue nombrada el 21 de febrero en sesión plenaria con el fin de hablar sobre la construcción de la PSH La Joya, la cual tiene licencia de Corantioquia para ser construida en la vereda Verdún. Nuestra intención principal es conocer la postura de nuestra alcaldesa Claudia Naranjo frente a este tema, también escuchar la posición de la mesa ambiental del municipio de Jardín y por otro lado, como consejo, declararnos como terceros intervinientes ante este tema, ya que es claro que la comunidad tiene un rotundo no a la construcción de esta PSH. Yo les pido el favor a quienes van a intervenir que sean puntuales en el tema, que no repitamos lo que ya en reuniones pasadas se ha hablado y que realmente busquemos soluciones. También aprovechar que está nuestra alcaldesa para hacer las respectivas solicitudes frente a la construcción de esta PSH. Pedimos disculpas, la alcaldesa está terminando una reunión, pero queremos darle el espacio, primero que todo, para que avancemos un poco a la mesa ambiental y a su representante, por favor. Aló. Buenas tardes para todos. ¿Cuánto tiempo tengo, presidenta, para mi intervención? 10 minutos, Gustavo. Bueno, nosotros desde la mesa ambiental tenemos varias consideraciones que ojalá tomen atenta nota los compañeros los representantes de la PSH La Joya, y en términos generales consideramos que no se ha dado un debido proceso en todo este proceso de formalización o de otorgamiento de esa respectiva licencia ambiental. Y voy a tocar puntualmente 3 argumentos que consideramos son muy sólidos para reafirmar esa posición. El primero de ellos es el esquema de ordenamiento territorial del municipio. Aquí lo tengo en mis manos. Yo creo que es de amplio conocimiento también de los respectivos concejales. La mesa ambiental ha dado un estudio profundo de este mismo esquema y consideramos que es la herramienta principal que violentó el otorgamiento de esta licencia. En una socialización en el Miguel Valencia en días anteriores por parte de la empresa que está llevando a cabo el estudio de impacto ambiental, nos comentaban que hicieron ese respectivo estudio teniendo en cuenta estudios previos del año de 2017 en la zona de área de influencia. Entonces, ¿cómo es posible que otorguen una licencia y la autoridad ambiental omita algo tan importante como es el esquema de ordenamiento territorial, que es la hoja de ruta del municipio para todas diferentes actividades, incluyendo esta que pretende la PSH La Joya, ¿cierto? Por ende, puntualmente, y voy a mencionar 2 artículos del respectivo esquema referente al sistema hídrico.
El primero es el artículo 40, que nos habla del manejo del sistema hídrico. En las intervenciones que adelante el municipio en aquellos sectores que se consideren como parte integrante del sistema hídrico estructurante, se les dará prioridad a las siguientes acciones: de conservación, de rehabilitación y de prevención. Y un proyecto hidráulico en una cuenca de uno de los ríos del municipio no encaja en ninguno de estos tres parámetros. No es ni de conservación, ni de rehabilitación, ni de prevención. Antes es una actividad que genera un impacto negativo en la fuente hídrica del municipio, concretamente en estas aguas del río Claro. Y lo otro que hay que destacar es que la autoridad ambiental tiene sus parámetros y tiene su marco normativo para actuar, pero nosotros también como ente territorial también gozamos de un marco jurídico y un marco normativo que está por encima de ese marco normativo que tenga la autoridad ambiental y está contemplado en este esquema de ordenamiento territorial vigente hasta el momento. El otro artículo que quiero mencionar es el único artículo que menciona de manera succinta como la posibilidad de que se genere un proyecto de estos en una de las cuencas hidrográficas del municipio, y es el artículo 44. Manejos especiales a corrientes naturales de agua. Los tramos de quebrada y demás elementos del sistema hidrográfico podrán ser intervenidos con obras hidráulicas, siempre que dicha intervención corresponda a alguno de los motivos de utilidad pública descritos en el artículo 58 de la Ley 388 del 97 o la norma que haga sus veces, o cuando se requiere ejecutar obras de protección y mitigación de riesgo hidrológico. Y nos mencionan dos parágrafos también. Parágrafo primero: en ningún caso se podrán ejecutar este tipo de intervenciones con el fin de disminuir las áreas de retiro de protección ni para obtener mayores aprovechamientos de los predios ribereños. Y nos vamos a la ley que nos menciona este artículo. Es el capítulo 7 de esa ley 388 y el artículo 58. Adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial. Y artículo 58, motivos de utilidad pública. Para efectos de decretar su expropiación y además de los motivos determinados en otras leyes vigentes, se declara la utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines. Nos mencionan 17 literales, para no leerlos todos. Y ninguno de esos literales contempla la posibilidad de que en el municipio de Jardín, en una de sus fuentes hídricas, se construya una pequeña central hidroeléctrica. En ninguno. O sea que prácticamente están actuando por fuera de un marco normativo, y eso le da, pues, deslegitima totalmente la intención de adjudicar ese proyecto en el territorio. Y uno de los literales sí hace alusión a lo que está contemplado en este esquema, uno de los 17 literales, y es el literal J: constitución de reserva para la protección del medio ambiente y los recursos hídricos. Es la única figura como jurídica que contempla esta ley 388 y completamente en ese artículo 58. Y el otro artículo al que voy a hacer referencia es el artículo 184, usos de suelo rural, y nos especifica aquí, pues, cuáles son las clases de uso. Nos dice que hay un uso principal, hay un uso compatible o complementario, hay un uso condicionado o restringido y hay un uso prohibido. Y tenemos dos parágrafos, y uno de los parágrafos nos dice: cuando un determinado uso no esté definido por las reglamentaciones municipales o distritales como principal, complementario, compatible o condicionado, se entenderá que dicho uso está prohibido. O sea que por ninguna parte este proyecto tiene viabilidad jurídica para que se haga en el municipio de Jardín, que es lo que nos genera mucha sensación, cómo la autoridad ambiental pasa por encima de un esquema de ordenamiento territorial vigente que en su momento fue consensuado con la participación de la comunidad y que deja muy claros los parámetros, los únicos parámetros que pueden haber posibles para que se otorgue una licencia como estas. Ahí donde yo me refiero, hago referencia a que la hoja de ruta o el conducto regular se violentó, no hay un debido proceso para la adjudicación de esa licencia. Y el parágrafo 2, todo desarrollo que autorice en el suelo rural debe proteger los bosques, las fuentes de agua y elementos de la red hídrica, así como el hábitat, la flora y la fauna propia local, además garantizar la estabilidad de los suelos y la protección paisajística. O sea que, bueno, primera conclusión. El esquema de ordenamiento territorial
no fue tenido en cuenta por la autoridad ambiental, o sea, Corantioquia en su momento, para otorgar la respectiva licencia, como lo pude evidenciar aquí con los parámetros que expuse del EOT. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo nos va a decir el estudio de impacto ambiental que en el municipio de Jardín un estudio de impacto ambiental tiene que tener o poner sobre la mesa dos aspectos? El primero son las áreas de incidencia directas y el segundo son las áreas de incidencia indirectas. Las áreas de incidencia directa, lógicamente, serían los puntos cercanos o en un rango determinado del sitio donde se va a efectuar la PCH, ¿cierto? Esa es el área de incidencia directa. Y el área de incidencia directa es el resto prácticamente del territorio del municipio, porque es un afluente hídrico. O sea que aguas abajo, lo que esté ahí para abajo es el área de incidencia indirecta del proyecto. Y nos dicen que no, el estudio de impacto ambiental nos dice que no hay presencia de comunidades indígenas en el territorio de Jardín, que es otro argumento sólido que consideramos debe ser tenido en cuenta, tanto por ustedes como por la autoridad ambiental, para reevaluar la forma, repito, en que se adjudicó la licencia ambiental al proyecto. No tiene sentido que un estudio de impacto ambiental ante el ministerio respectivo diga que no hay comunidades indígenas en el área de incidencia del proyecto o en la comunidad, porque eso es una mentira totalmente expuesta. Claro que tenemos un resguardo indígena aquí aguas abajo a unos cuantos kilómetros y hace parte de la jurisdicción territorial del municipio de Jardín. Y el tercer elemento que consideramos que no se llevó a cabo de la mejor manera también es el tema de la audiencia pública, que es uno de los requisitos esenciales para otorgar una licencia ambiental o minera, lo que sea. Aquí nos expusieron en ocasiones anteriores que sí hicieron la respectiva licencia, inclusive nos llegaron con unas evidencias fotográficas, pero era un espacio donde veíamos 15, 16 personas. Entonces, ¿cómo es posible que se considere audiencia pública un espacio donde 15 personas, y no de manera consensuada, porque a ellos no les dijeron que iban a una audiencia pública, ellos lo citaron fue para una socialización, y la empresa pues, mostró esta socialización como una respectiva audiencia pública? Ahí consideramos que ese parámetro tampoco se cumplió. Se supone que en este tipo de procesos tienen que haber una participación muy masiva de las comunidades afectadas o comunidades del área de incidencia, y se debió haber realizado otro tipo de convocatorias, cabildos abiertos, otro tipo de socializaciones donde hubiera una participación mucho más masiva y más nutrida de las comunidades, porque no solamente ese sector de ahí del Tapado con quien hicieron la socialización en su momento es el área de incidencia afectada. Entonces, el resguardo, ¿dónde quedó en esa audiencia pública, por ejemplo? ¿Dónde quedó la corporación del consejo? ¿Dónde quedó la participación de los distintos organismos, las mesas ambientales o los organismos cívicos del municipio? No fueron tenidos en cuenta para esa audiencia pública. Y el último argumento, ya para cerrar mi intervención, y es algo que reiteradamente nos preguntamos pues con el pasar del tiempo: ¿por qué razón las autoridades ambientales, y en este caso puntual también ustedes como empresa privada, o sea, en qué momento se va a tener en cuenta la verdadera voluntad o la vocación de los territorios para tomar este tipo de decisiones? No es posible que la territorial allí en Andes emita una licencia ambiental para construir una PCH cuando eso va en contravía a la vocación que históricamente ha tenido el territorio. Es que Jardín no ha vivido de generar energía. Nosotros, esa no es la actividad principal económica nuestra, y ese es un argumento que defendemos también con fuerza y a fondo. Si yo le preguntara a ustedes si conocen cuál es la vocación del municipio, yo sé que con toda seguridad me van a saber responder y me van a decir que la vocación del municipio es de vocación agrícola y en este momento turística o agroturística, pero no con un modelo de generación de energía. Aquí no hemos históricamente concebido ese tipo de modelos económicos o empresariales, por decirlo así. O sea que ahí también hay de cierta manera un atentado total a la vocación tradicional del territorio. Lo consideramos muy pertinente también que eso sea tenido en cuenta en su momento para futuras decisiones. Y con todos estos tres elementos que les manifesté, la posición de la mesa ambiental es, y ojalá pues también con el acompañamiento de la administración municipal, del consejo municipal y de la comunidad,
es que se derogue esa licencia ambiental y vamos a hacer la forma de que hacerle esa misma solicitud a la autoridad ambiental. Porque lógicamente hay argumentos de fondo que pueden dejar sobre la mesa la razón de que esa licencia no se otorgó de la manera más idónea. Entonces, puntualmente, que se revise, que se derogue y en el mejor de los escenarios, que se cancele esa licencia ambiental. Muchas gracias, Presidenta, por el espacio. Gracias a todos y feliz tarde. Muchas gracias, Gustavo. Esta comisión accidental está conformada por 4 concejales. Uriel Rendón, Juan Carlos Rendón y Gabriel Jaime Salazar, y yo como presidenta. Le doy entonces el uso de la palabra al concejal Juan Carlos. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, comunidad, a quienes nos acompañan. Pues, como se ha hecho, digamos, la posición de algunos sectores del municipio con respecto al inicio en la solicitud de la licencia de la pequeña central hidroeléctrica, vemos de que la posición de la comunidad y de muchos sectores en cuanto a este tipo de proyectos pues ha sido muy clara, ¿cierto? Muy clara y muy precisa en el tiempo, y lo digo en el tiempo porque no es la primera vez que tenemos en el municipio una solicitud de un proyecto hidroeléctrico. También hemos tenido solicitudes de proyectos mineros y siempre, independientemente pues de quién haya sido el alcalde de turno y la administración de turno, siempre se le ha dado la participación y la escucha a los actores en cuanto a la toma de decisiones de este tipo de proyectos. Como se habló también anteriormente, es muy importante recordar que han sido 2 acuerdos municipales en los que su momento se presentaron en esta entidad, en los cuales los 2 iban abocados en defensa del patrimonio ambiental y cultural, donde era muy claro el tema de no querer llevar a cabo actividades de este tipo en el municipio. Ahora el compañero Gustavo hacía una exposición muy clara sobre lo que ha sido la vocación, sobre lo que ha sido las actividades donde los jardineños y las comunidades han desarrollado sus actividades y donde ha sido su sustento económico. Y yo siempre he sido partidario de que este tipo de decisiones no pueden ser unilaterales. Siempre he sido claro de que en esto hay que ser bilaterales, hay que escuchar la mesa ambiental, que es un actor precisamente que ha estado siempre enfocado en la defensa del territorio, a las personas que hacen parte de la zona de influencia del proyecto directo, qué es lo que ellos manifiestan, qué es lo que ellos sienten con referencia a este proyecto. Siempre voy a ser partidario de que la construcción tiene que ser un ejercicio colectivo de escucha y participativo. Es por eso que hoy se gesta precisamente este escenario, para escuchar a las personas del proyecto, aquellos actores que hacen parte de él y obviamente entendiendo el debido proceso administrativo en cuanto a cómo se llevó de alguna manera el hecho de que se otorgue la licencia. Hoy precisamente estaban invitados, si no estoy mal, los otros actores, que estoy hablando de la corporación. Pues nuevamente, como en algunas anteriores ocasiones, brillan por su ausencia, porque también es un tema que les compete, porque al fin y al cabo ellos son la autoridad ambiental, son los que otorgan la licencia, y considero que es importante que estuvieran acá precisamente escuchando a la comunidad, escuchando al consejo, escuchando a la administración, escuchando a cada una de las partes, precisamente con el descontento que se tiene
con algunas de las etapas que se llevaron a cabo para otorgar la licencia. Y es muy importante que precisamente a través de esto y sobre todo en la validación se valide que el debido proceso pues no se hizo de una manera adecuada, sobre todo en el tema de socialización. Para mí es muy triste en la sesión que tuvimos anterior, donde simplemente el director de la corporación, a través de unas actas, digamos, tiraba la responsabilidad en su momento y decía, esta fue la validación comunitaria. Y cuando uno habla con muchos de los actores que hacen parte de la zona de influencia del proyecto, realmente no conocen ni siquiera mucho el impacto o cuál va a ser el desarrollo de dicha actividad. Entonces yo pienso que si se hubiera hecho realmente una socialización adecuada, donde se hubieran llevado a cabo los conductos, aquellas etapas que se requieren en cuanto al estudio de impacto ambiental y su socialización, no tendríamos precisamente estas situaciones y desde un momento de pronto se hubiera podido colocar un alto en el camino y no haber llegado hasta dicha situación, presidenta y comunidad. De todas maneras, acá estamos como Consejo Municipal, está la administración también dando la cara, estamos todos acá en pro de que en lo que es nuestra competencia y nuestra facultad sea lo mejor para nuestro territorio, pero sí resaltar de que en Jardín siempre se ha promovido acciones en cuanto a la protección de nuestro patrimonio cultural y ambiental. Muchas gracias, concejal Juan Carlos. Le doy el uso de la palabra al concejal Uriel. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos, a nuestra alcaldesa, a todos los que nos acompañan en el recinto. Jardín fue el segundo municipio de Colombia y yo fui el ponente de ese proyecto donde se le decía no a la minería en el municipio de Jardín y no a las hidroeléctricas o pequeñas hidroeléctricas, que sabíamos que nos lo tumbaron, sí, pero hicimos lo que teníamos que hacer como consejo municipal de esa época. Después se volvió a presentar y lo presenté con mi compañero Roberto Munira y el Rendón también el segundo. Se hizo un cabildo abierto no a la minería en el municipio de Jardín, no a las pequeñas hidroeléctricas. Hago parte de la comunidad de la vereda del Tapado, el cual decían socializamos con la comunidad. ¿Cuál comunidad? Donde van a una acción comunal donde somos 15, 20 personas, como mucho ese día fuimos 15 personas más o menos. Llegaron unas personas muy formales, muy queridas, sí, pero ¿cuáles eran las intenciones? Más no la comunidad sabía a qué convocaban y fueron a una reunión normal de una acción comunal. Entonces no es una comunidad como tal, porque la vereda del Tapado es una de las veredas más grandes del municipio de Jardín y cuenta alrededor de 150 más habitantes. Y yo no creo que 15 personas van a tener la facultad de representar una comunidad en este sentido, porque se firme o no se firme una planilla. Y por eso las comunidades están esquivas ya hoy en día de firmar planillas por X y Y personas que aparezcan en nuestras comunidades, porque después la utilizan en lo que no debe hacer. Hablamos acá en Jardín, en el mundo, el tema del agua, el tema de cuidar los temas ambientales. Y nosotros o algunas empresas o entidades se utiliza en otras cosas. Aquí lo dije en el consejo y lo decía mi compañero Gustavo, como que en Jardín Río abajo no hay un resguardo muy cerca, en el cual no contaron con él. Y es un resguardo muy importante para nuestro municipio y que se debe respetar en todos los sentidos y que nunca se socializó con ellos este tema de esta pequeña hidroeléctrica. Y Jardín también toma la hidroeléctrica toma nuestros recursos hídricos, lo aprovechan, lo suben ahí a los límites de la vereda Caramanta del Tapado, lo devuelven a su municipio, no lo cobran y a Jardín no hay ningunos beneficios para nuestras comunidades. Entonces, siempre le diré como
campesino que soy, como Jardín tiene una vocación agrícola y ahora es agrícola y turística, más siempre le diremos no al tema de la minería y no al tema de las pequeñas hidroeléctricas. Yo creo que como consejo hemos sido claros que seríamos la tercera de no a una minería, a una pequeña hidroeléctrica en nuestro municipio. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, concejal Uriel. Le doy el uso de la palabra al concejal Gabriel. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a la señora alcaldesa, al señor jurídico del municipio, a todos los presentes, muy especial a la mesa ambiental. Qué importante intervención, compañero Gustavo, ahí lo hice todo. Nosotros aquí en esta corporación siempre vamos a defender estos intereses de la comunidad en que no estamos de acuerdo con esa hidroeléctrica. La pequeña hidroeléctrica no la queremos en Jardín porque va a afectar todos nuestros recursos. Y usted lo ha dicho que la ley 388 nos da muchos derechos a defender. Lo dice la presidenta, nos podemos volver en terceros intervenientes y vamos a hacer todo lo posible para que esa licencia que ya fue adjudicada se cancele, porque es que la comunidad no lo quiere y cuando la comunidad, que es factor primario en todo, no está de acuerdo con algo, ¿cómo quieren imponer lo que no está? Aquí el consejo, un agradecimiento a todos los concejales presentes, porque eso quiere decir que estamos defendiendo a esta comunidad que nos dio ese voto de confianza y necesitamos siempre estar apoyándolos, porque lo decía el concejal, hombre, las administraciones anteriores ya lo hicieron, estamos en la actualidad, vamos a luchar porque esta actualidad no prosiga y nos colabore y nos ayude a que esa licencia la podemos buscar como la podemos buscar a cancelación, porque es que la comunidad, nuevamente lo digo, no la quiere y por ende no debe ir. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, concejal Gabriel. ¿Alguno de mis compañeros concejales necesita la palabra? No, entonces le doy el uso de la palabra al concejal Carlos Arturo. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes para todos. Yo tengo una duda, pues ya aquí le otorgaron la licencia ambiental. Eso lo hizo con Antioquia. Quizás estuve invitado a esta reunión, no, ellos han sacado mucho el cuerpo a estas reuniones. ¿Ahora qué sigue? La licencia, doctora Claudia, la licencia de planeación, ¿ya está lista también o no? ¿Qué sabe usted de eso? Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Carlos Arturo. Le doy el uso de la palabra a la concejal Luz Marina. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos los presentes, en especial pues, a la administración y a quienes nos acompañan. Es evidente que si algo nos une en Jardín es en la defensa del patrimonio natural, biodiverso, cultural que tenemos y que debemos resguardar. Esa es una constante, eso es algo que nos mantiene a nosotros permanentemente con una voz de alerta y la dificultad que se da con esta licencia que en mal momento se otorgó a una organización que no hizo el debido proceso, que no presentó los documentos como son, es una vergüenza ver esos documentos como están presentados, la verdad, que no divulgó. Significa simplemente que si no se está mostrando, que si no se es transparente, que si no se hace el debido proceso es porque hay algo que no está correcto, que hay algo para esconder. Bien lo decían los compañeros con anterioridad, nuestra vocación es de naturaleza, es de cuidado del agua, es de protección del medio ambiente. La minería en cualquiera de sus manifestaciones es un riesgo para el municipio, en cualquiera de sus manifestaciones. De hecho, por Antioquia no nos generó una licencia muy sencilla que necesitábamos para sacar nuestros productos pétreos para apoyar el desarrollo de las vías rurales. Eso lo presentó Corantioquia en su momento y nosotros pues aceptamos
la situación, aunque hay que trabajarla. Entonces, es muy válido eso de qué es lo que vamos a hacer como corporación, de qué es lo que vamos a hacer como municipio, y el mensaje a la comunidad es apoyo total al cuidado y a la protección del medio ambiente, porque ese es el diferencial de Jardín. Puede que el diferencial de otros municipios sea precisamente las extracciones mineras o el aprovechamiento de las aguas, que lo han hecho bien, pero nosotros no tenemos esa vocación, como bien lo dicen los compañeros y la mesa ambiental, y no nos interesa cambiar de vocación hasta donde nosotros como concejales hemos interpretado este proceso. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, concejal Luz Marina. Le doy el uso de la palabra al concejal Rubén. Muy buenas tardes para todos. Bueno, yo también digo que nuestro municipio hoy está protegido contra la minería, las hidroeléctricas y la extracción de nuestros recursos naturales. Hoy estamos a las puertas de abrir una puerta, porque no van a ser una, sino que van a haber muchos más antojados. Somos un pueblo rico en aguas. Entonces yo les diría a ustedes, muchachos, ese proyecto no es viable, hay que cancelarlo. No a las hidroeléctricas ni a la minería. Jardín es un pueblo protegido, blindado. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Rubén. Le doy el uso de la palabra a la concejal Gloria. Buenas tardes Ya para todos los presentes. Bueno, todos han hablado el mismo idioma. No a la hidroeléctrica, a defender nuestro municipio. A ver, lo más triste es que aquí hay un esquema de ordenamiento territorial que fue aprobado por Corantioquia, y Corantioquia se va en contra de ese esquema de ordenamiento territorial de nuestro municipio. Eso no es, pues, no es normal. Aprueba un esquema donde dice que no se puede hacer estas actividades y se brinca ese esquema de ordenamiento territorial. Entonces, ¿para qué sirve Corantioquia? Esa es la pregunta. Y estoy de acuerdo con todos mis compañeros, no a la hidroeléctrica. Muchas gracias, concejal Gloria. Un saludo muy especial a la gobernadora de Resguardo Indígena, Emilce Panchi. De este modo, entonces, le doy el uso de la palabra a la PCH La Joya y a su representante, por favor, para que tome el uso de la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Hace tiempo lo necesitábamos. Mi nombre es Luis Javier Mazo, soy uno de las empresas accionistas de la PCH La Joya, represento a la empresa Hidroturbinas Delta. Me acompaña otro socio, Giovanni Willes, representante de la empresa Ingema. Ingema e Hidroturbinas Delta son los accionistas únicos en este momento de PCH La Joya. Hay varias de las cosas que son muy válidas de lo que ustedes han dicho y tenemos que hacer mea culpa y mirar cómo lo enmendamos, pero es importante que tengamos historia. Ahora decimos que la vocación de Jardín nunca ha sido hidroeléctrico, y resulta que nosotros llegamos a Jardín porque 2 cuadras arriba todavía vemos los vestigios de una PCH que hubo en pleno casco urbano de Jardín, o sea, todavía hay vestigios de una PCH. Entonces aquí sí hubo historia de PCH, y eso es lo que nos trajo a Jardín, y nos trajo en el 2012 que iniciamos este trámite de licenciamiento ambiental. O sea, es un trámite de 12 años, entonces en 12 años han pasado demasiadas cosas. Pueden haber jóvenes por acá que tengan 24 años y en esa época tenían 12 y estaban jugando a otras cosas, pero desde esa época empezamos con esto. En la mitad del proceso, el municipio de Jardín estuvo tentado a generar energía, y en Corantioquia, de la forma menos ortodoxa posible, casi que nos congeló el permiso de estudio y se lo otorgó al municipio de Jardín. O sea, nosotros teníamos un permiso de estudio, nos lo congelaron y se lo dieron al municipio de Jardín.
Yo tuve la oportunidad de reunirme con el alcalde, en este momento no recuerdo el nombre, entiendo que a él le dio un cáncer cerebral o algo así en su mandato, y le dije, ¿por qué no nos juntamos y lo hacemos en sociedad? Y él dijo, no, el proyecto parece ser tan pequeño que es suficiente que lo desarrolle Jardín. Listo, nos quedamos quietos. El municipio tuvo por 2 años el permiso de estudio, no adelantó absolutamente ningún estudio. Cuando pasaron los 2 años le dijimos a la corporación, señores corporación, ya se terminaron los 2 años, ¿podemos seguir adelante? Ah, sí señores, sigan adelante. Entonces, este es un proceso pues que de alguna manera nos ha desgastado bastante, pero le creemos y le seguimos apostando, porque creemos en los beneficios de la hidrogeneración a nivel nacional. No sé si ustedes son conscientes de la última noticia de nuestro presidente Petro, que ya patració y dice sí a las hidroeléctricas, las necesitamos, no podemos quemar carbón, no podemos quemar fuel oil y demás cosas como lo estamos haciendo ahora en el fenómeno del Niño, necesitamos energía renovable. Entonces yo lo que invito es, porque yo creo que el principal descontento es, bueno, ¿y por qué el municipio no está ahí? Entonces yo lo que invito es, venga, vamos a desarrollar esto en conjunto, busquémosle la forma, donde se sienta el beneficio directo al municipio, a las comunidades, que haya sentido de pertenencia. Esto es un proyecto que coge las aguas del río Blanco, donde ya la quebrada, la Volcana y la Linda han sido contaminadas, o sea, es en la parte del río, pues saliendo del municipio donde está más contaminado, lo tomamos por 1.2 kilómetros y lo volvemos a soltar exactamente igual al río. Es una intervención donde la mayoría son potreros. Hemos hablado con los propietarios y la mayoría están de acuerdo con que se haga el proyecto. Nos dieron los permisos para entrar a hacer topografía, perforaciones, lo que necesita para los diseños de detalle. Entonces, ¿qué fue lo que nos trajo a resocializar? Hombre, vamos a arrancar a hacer unos diseños de detalle, empecemos a resocializar el proyecto porque ha pasado mucha agua debajo del puente, pues van 12 años en este proceso, muchas cosas han cambiado, las mismas dinámicas de la población, las dinámicas de ustedes como concejales, las dinámicas de la alcaldesa. Entonces vamos a volver a retomar, y fue donde sin saberlo nos estalló una granada, o sea, siempre teníamos un buen recibimiento en las veredas del área de influencia y pues explotó algo. ¿Qué pasó acá? Pues no lo teníamos presente en todo este proceso y porque nos habíamos ido un tiempo, a nosotros nos dieron la licencia en el 2020, pero usted sí no puede conectarse, no puede sacar la energía, entonces no tiene nada, y la conexión nos la vino a dar la unidad de planeación mineroenergética en el 2023, casi pues en pospandemia, donde todo el mundo apenas estaba como peinando. Entonces volvimos a la resolución y encontramos esto. Entonces yo lo que llamo es realmente conozcamos, démonos la oportunidad de conocer el proyecto en detalle y podemos ir, mirar planos, ir a la zona, mostrarles con todo el detalle qué hay en los planes de manejo ambiental. Es un plan de manejo ambiental bastante importante, hay una inversión de 4.000 millones de pesos al manejo ambiental alrededor del río. Hay una inversión del 1% del costo del proyecto. Entonces, yo lo que digo es, no le digamos no, porque no me gusta. Y lo otro que les pido es, no comparemos hidroeléctricas con minería. Habrá gente que defienda la minería y se necesita. Yo, por ejemplo, soy una persona que mi vocación no me permite pensar en minería. ¿Por qué estoy pensando en los ríos? Porque desde muy joven me bañé en los ríos y me encantan los ríos y me puse a pensar, ¿cuál es la mejor forma de cuidar un río? Ponga el capital a vivir de un río. Si usted pone una empresa de capital a vivir de un río, no lo va a dejar secar. Entonces lo que llegó al municipio es un cuidador del río, que de la mano de ustedes lo podemos hacer de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Le doy el uso de la palabra a nuestra alcaldesa Claudia Naranjo. Buenas tardes a todos y todas, especial saludo, honorables concejales, mesa ambiental, personas líderes de las veredas de Verdún, a nuestra gobernadora indígena y a las personas que nos acompañan en el proceso de la pequeña hidroeléctrica. Como alcaldesa y apoyando todo el tema que han estado sosteniendo hoy los intervinientes, así como Gustavo, que también fue concejal y que conoció también hace poco de este proceso
como yo en mi calidad de alcaldesa. Quiero darle la palabra a nuestro asesor jurídico, porque hay varias situaciones que deben ser tomadas desde lo jurídico, no sentimental, ni porque quieran desarrollo para ciertas empresas, sino por el bien de nuestra comunidad. Nosotros nos debemos a una comunidad. Yo quiero que entiendan eso, doctor Mazo. Nosotros nos debemos a esta comunidad. Ese derecho al agua, a tener ese líquido vital, no nos lo quita nadie, y menos a la comunidad indígena, que son más protectores que nosotros mismos de ese recurso vital. Entonces, con todo el respeto del mundo, les queremos decir que aquí pues nadie puede pasar por encima de la comunidad, absolutamente nadie. Entonces vamos a llevarlo de la mejor manera, vamos a escuchar el asesor jurídico y como usted lo dice, doctor Mazo, si faltó información a la comunidad, pues debió hacerse. Si usted dice desde el 2012, teníamos que haber preparado toda esta comunidad o prepararnos para que estos 12 años que pasaron tuviéramos esa conciencia de que es un proyecto viable y bueno para el municipio y para lo que generan. Entonces, con todo el respeto, pues les dejo esa inquietud. Le voy a dar la palabra al doctor Jaime Cuartas, es nuestro asesor desde el 1 de enero. Él abordará pues los temas jurídicos y que de acá pues salga hoy como unos compromisos, tanto de nosotros como representantes de esa comunidad, que por ellos estamos acá, y también de la comunidad, que salgan también unas propuestas, si hay viabilidad, si realmente consideran que este proceso debe hacerse o no, y pues en el peor de los casos, cómo finiquitarlo o cómo terminarlo de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias, señora alcaldesa. Un saludo muy especial para los honorables concejales, para los asistentes a esta audiencia, podríamos llamar. Bien, la verdad que agradezco la confianza de la señora alcaldesa con este tema. Yo, para ser plenamente honesto y sincero con ustedes, pero anteponiendo, casi podría jurarlo, que voy a orar en esto con la mayor objetividad posible, tengo que poner de presente que he sido apoderado de cerca de 25 microcentrales hidroeléctricas, todas licenciadas, construidas y en operación. También manifestarles que soy el apoderado del proyecto hidroeléctrico Espíritu Santo, proyecto de 450 megavatios, desarrollado por las empresas públicas de Medellín, y que, como les conté tal vez en la presentación a este consejo, fui durante los últimos 4 años asesor jurídico de Genmas, la empresa de generación de energía del departamento. Pertenecí a la Cámara Jurídica de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía y también he sido durante 10 años asesor jurídico de Corporaba en el tema del licenciamiento de hidroeléctricas. Con ese precedente que ustedes sabrán evaluar, y lamentando pues que no pueda tener toda la imparcialidad que quisiera frente al tema, también se puede ver como una oportunidad algunas cosas que les comparta para que se tome la mejor decisión, porque lo que es claro es que tenemos en nuestro haber profesional una experiencia de más de 15 años en eso. Tal vez una de las primeras centrales hidroeléctricas en Antioquia, que fue Guanaquitas en Santa Rosa de Évasos y Caruquia de 9 megavatios, estuve como apoderado de esas, bueno, enfrentando pues todo este tipo de situaciones. Lo primero es que esto es una empresa casi como cualquier otra, donde no es bueno generalizar, es decir, uno no puede satanizar o vanagloriar una actividad por sí sola, a menos que sea una actividad ilícita, porque esta es una actividad que la Constitución y la ley declaran como de interés público, y de utilidad pública e interés social.
Luego, mal podría uno empezar diciendo que estos proyectos, pues, atacarlos per se. Hay que mirar cada proyecto en particular. Y no les voy a decir que no tengan razón en muchas de las cosas que están afirmando, porque también es un hecho que estos proyectos, de pronto como ya uno los vio construidos y todo, ni fueron tan malos como la gente pensaba, ni tan buenos como lo dijo el desarrollador. Ahí hay cifras, hay cosas para medir y mostrarles esto en su real dimensión. Entonces, un elemento, no satanizar la actividad per se, mirar el proyecto en especial. 2, entender una cosa muy importante, la hidroenergía no hace un uso consultivo del agua. Para poner un ejemplo vulgar, el uso consultivo lo hace una industria cervecera, una industria gaseosa. Toma el agua, le adiciona otros productos y salen de la cuenca del río para ser consumidos, es decir, nunca vuelven a la cuenca. El uso no consultivo es cuando el agua se toma temporariamente, pero regresa a la cuenca. Las hidroeléctricas aprovechan el potencial hídrico, el potencial de la caída del agua para mover unas turbinas que generan energía, pero en su totalidad el 100% del agua regresa a la cuenca de origen. Solo que en el interregno, entre el momento en que se capta y se genera, el río tiene un tramo que se llama el lecho seco, que sufre unos impactos ambientales considerables. Ese es un aspecto muy sensible del licenciamiento de una hidroeléctrica. Precisamente, el estudio de impacto ambiental se lo voy a resumir en 3 líneas. Usted establece qué impactos va a generar y tiene que demostrar cómo los va a evitar, a mitigar o a compensar. Y si usted logra superar ese test de que los impactos sean mitigables o compensables o evitables, usted puede obtener una licencia ambiental. Licencia ambiental, que como lo ha dicho la Corte Constitucional, es esencialmente polisiva, es decir, es revocable, no es un derecho adquirido, no constituye un activo, porque siempre estará supeditada al uso sostenible del recurso. Y evidentemente, en Colombia tenemos hoy hidroeléctricas en operación que dejaron de hacer uso sostenible del recurso. Y en este niño sí que debe estar pasando, que exceden el caudal que les otorgan y dejan el tramo de lecho seco sin el agua suficiente, lo cual causa unos impactos en las especies, en tanta vida que tiene un río. ¿Sí? Pero, ojo, que en esto hay que ser riguroso para no terminar siendo rebatidos fácilmente, porque hay discursos contra estos proyectos que dan a entender que la persona cree que se van a consumir el agua del río, y eso no es verdad. El agua se separa de la cuenca por un trayecto, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, según el tamaño. Yo, la verdad, este proyecto apenas lo estamos pues comenzando a estudiar. Bien. Entonces, a partir de esto, hay que mirar lo siguiente. Ustedes están señalando unos temas bastante sensibles en cuanto a, 1, la socialización y 2, la presencia de comunidades indígenas asentadas en el proyecto. Y ahí, como bien explicaba el exconcejal, hay un tema de área de influencia directa e indirecta. Son unos tecnicismos, pero son muy sensibles, muy sensibles. Esto, si se afectaba o no, lo debió haber certificado el Ministerio del Interior, que emite un certificado previo sobre no presencia de las comunidades indígenas, y hay que revisar sobre qué poligonal el Ministerio del Interior dijo que no habían esas comunidades y qué le dijo el peticionario. Porque yo puedo decir, voy a hacer una hidroeléctrica aquí, ¿tengo comunidades indígenas? No, me resulta que no la voy a hacer aquí, sino aquí. Pues esas cosas hay que revisarlas.
Lo otro, ustedes están poniendo sobre el tapete un aspecto muy sensible y como les digo, yo lo viví desde un lado y lo viví desde el otro. Lo vivo hoy en esa corporación ambiental donde trabajo como asesor, pues en la que estaré solamente este primer semestre. Tema que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo y es lo que se denomina la licencia social de los proyectos. Eso no está regulado en la ley, pero es muy importante, porque esto mira a que un proyecto no solo tiene que ser legal, sino legítimo. Y la legitimidad depende de una receptividad de las comunidades afectadas a su modificación, que de todas maneras se crea en el territorio. Sin embargo, como les digo, para eso está instituida la socialización. Lo que pasa es que lamentablemente los trámites ambientales y las corporaciones se convirtieron en algo muy distinto de la protección del medio ambiente. Es una entidad para unos trámites, todo se resuelve con papeles. ¿Hubo socialización? Sí, aquí están las actas. ¿Ves que ahí no hay sino 5 personas? No, mire el acta de socialización, acta de socialización, como usted entregando papeles en una taquilla cuando va a volar, ¿sí? ¿Tiene pasaporte, reserva de hotel? ¿Se vacunó contra la malaria? Sí, chao, súbase. No se puede negar. Entonces, estamos en un tema muy sensible de la licencia social, también muy ambiguo y complejo, porque estos proyectos son de inversiones muy significativas, son proyectos grandes, pueden traer beneficios. Hay que mirar, es bueno revisar. No sé quiénes conocen Barroso, es pues mucho más grande. Yo tuve a cargo el licenciamiento de Barroso. Esos son 20 megavatios. Ingeniero Mazo, ¿este proyecto es de cuánto? ¿También de 20? 3. O sea, realmente es muy pequeño, les quiero decir también. Eso no lo había tocado. Porque tenemos un imaginario y es natural asociar esto, por ejemplo, a Guatapé, a Río Claro, y claro, sin subestimar la mesa ambiental que ve, un conocimiento en ellos y todo, no. Pues no es que venga aquí a decirle a la mesa ambiental que se oponen al proyecto porque confunden un embalse con una microcentral, una PCH, bueno, porque casi esta es más una micro que una PCH. Casi es más que una micro. Pero ojo con eso, que también a veces creamos un cuento y tan, como si esto fuera pues, a cambiar radicalmente el municipio y es bueno ver los tamaños, el recorrido. Si esto, por ejemplo, por 3 megavatios no tienen túnel. Cuando hay túnel hay muchos temas complejos de hidrogeología porque se secan fuentes de agua y todo. Esto no tiene túnel, obviamente, porque 3 megavatios no pagan un túnel. Estos son unas conducciones en tuberías, pues que no son muy grandes. Para que de pronto no creamos, o sea, que cojamos el problema en su real magnitud. Y no los estoy minimizando, ni estoy diciendo, esta gente tan alarmista, no, pero para que lo miremos en su real magnitud. Entonces, el tema de la presencia o no de comunidades indígenas es un tema que hay que revisar con mucho cuidado. El tema del estudio de impacto ambiental, yo no soy un experto para eso, pero podemos buscar quien nos ayude a revisar ese estudio y les presente un informe muy detallado y revisar el trámite en general, que sí cumpla los requisitos. Ya la discusión del tema social es algo que ustedes acaban de escuchar una puerta ahí que es importante de participación del municipio. Esto no les va a cambiar tampoco ni las finanzas, ni la vida, ni nada. O sea, 3 megavatios no los vuelven ni ricos ni pobres, aunque es una inversión muy significativa para un municipio. O sea, 1 megavatio, la construcción hoy, o hasta donde yo vi algún proyecto en detalle, estaba por el orden de los 3,5 millones de dólares megavatio, un proyecto de 9 millones de dólares, 10, para que más o menos nos vamos entendiendo. Hay que mirar recorrido, qué predios ocupa, en fin. Entonces, lo que se me ha pedido, y yo por eso quise ser muy honesto con ustedes,
pero también me da vaina, no, por casualidades de la vida, que yo no vine acá a eso, alcaldesa, usted lo sabe, ustedes saben en qué estoy, pero si yo tengo una experiencia en eso, que perdónenme decirlo en primera persona, pero tal vez puedo ser de las personas que más ha tenido a su cargo licenciamientos de estos proyectos. No lo hago en la actualidad, además, quiero decir, no lo hago. Trabajo hoy para una corporación como asesor externo. No soy hoy apoderado, salvo ese proyecto que está archivado, que es muy grande, que puede que lo retomemos, como decía el ingeniero, que el gobierno en este niño se dio cuenta que eso se necesitaba. Tengo el experticio para revisar el trámite y venir acá a darle la cara, a responder a la confianza de la señora alcaldesa y decirles, encontramos esto en el trámite, vemos esto, para que ustedes puedan pues tomar otras decisiones. Competencia del municipio concejal. El municipio debe expedir un certificado de uso del suelo, un tema muy sensible, ¿sí? O sea, la compatibilidad del uso con el POT. Ahí con lo que usted decía, usted sabe que esos acuerdos los anularon porque se presentó una discusión en cuanto a la autonomía territorial versus Estado central y hasta qué punto un municipio puede decir no a tal cosa. Ahí subyace un tema muy complejo, concejal, porque, por ejemplo, ningún municipio quisiera tener rellenos sanitarios, entonces yo puedo decir, prohíbo los rellenos sanitarios, sí, pero otro entonces no lo prohíbe para que me reciba mi residuo sólido. Estoy poniéndole un tema extremo para que me comprenda por qué se descartó en ese momento que un municipio en su autonomía pudiera decir yo prohíbo tal cosa o tal otra, porque es un tema muy complejo, porque entonces nadie quisiera tener al lado un cementerio, ni un relleno sanitario, ni no sé qué, pero lo necesita. Entonces uno es casi barrer para la casa del lado, tampoco se puede, ¿cierto? O sea, esto es algo que necesita, pero que lo hagan en otro municipio. Entonces, si todos dijéramos lo mismo, pues habrían cosas imposibles de hacer que las necesitamos, ¿cierto? Pero no vamos a entrar en esos discursos acá y me estoy extendiendo más de la cuenta. Se va a hacer esa revisión, está el tema de usos del suelo, que es muy complejo, y la licencia que da el municipio es una licencia bastante sencilla, es decir, debe quedar muy claro que infortunadamente, en cuanto al alcance legal, la incidencia de los municipios en las hidroeléctricas es muy poca, legalmente hablando. La licencia para una microcentral de estas no es más grande que la de construir un edificio, es solo para la casa máquinas y los lugares donde hayan cerramientos con malla, no más. Es una licencia más sencilla que la de cualquier hotel, pues para que hablemos en el estado del arte legal en que está. Eso es en lo único que interviene el municipio. Entonces, lo único, la alcaldesa, ustedes ven que tiene una posición de defender el territorio, de defender la comunidad, el sentir del consejo. Eso son decisiones políticas en su sana expresión. Yo lo único que voy a hacer es presentarles un diagnóstico sobre eso, mirar muy bien lo del resguardo indígena, porque evidentemente eso es el día y la noche en un trámite de estos. ¿Por qué? Porque si hay presencia de comunidades indígenas, un requisito, primero, para no ser redundante, antes de comenzar el trámite de licenciamiento ambiental, es agotar un trámite de consulta previa. O sea, usted cuando va a empezar el licenciamiento dice, el Ministerio certificó que no hay comunidades indígenas y arrancó. O aquí hay comunidades indígenas y yo ya agoté la consulta previa, véala acá. Con uno de esos dos papeles se inicia un trámite de licencia ambiental. Que lo pueden haber iniciado sin eso, todo pasa en la viña del Señor, ¿cierto? Ustedes invitaron a Corantioquia. Cuando uno pide un acto administrativo, es muy bueno salir a defenderlo, ¿cierto? Porque es que estos señores no son los que tienen que defender la licencia, a ellos ya les dieron licencia, que debía defender la licencia del que las dio, que es el Estado. ¿Cómo así? ¿Sí? O sea, a mí me autorizaron poner un negocio en el parque, tengo mi licencia y yo tengo que salir a explicarle a todo el mundo por qué tengo que hacer eso. El que me expidió la licencia, ¿por qué no lo están haciendo? ¿Sí? Esas son cosas que tenemos que dilucidar. Actuaciones,
recién se me ha encomendado el tema, solicitamos oficialmente a nombre del municipio una copia del expediente, no nos la han entregado, y también al Ministerio del Interior, ¿sí? También estamos revisando cartográficamente el alcance del resguardo indígena. En el estudio de impacto ambiental hay que establecer las áreas de influencia, es decir, los impactos, ¿sí?, en el territorio. Eso va mucho más allá de los impactos directos e indirectos. Hay muchas discusiones sobre ese tema, de decir, es que usted no está en la poligonal, pero a veces el que no está en la poligonal pues puede estar más impactado que el que lo está, ¿sí me entiende? Porque geográficamente vos en un mapa ves una cosa, pero geográficamente puede haber una comunidad más afectada y no estando ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí va a pasar la vía donde entra el material, donde entra la gente. Ahora, esto pues no se puede comparar con una industria, ni les voy a decir que es una cosita muy chiquita. Esto necesita 100 obreros, esto necesita un poco de gente y necesita volquetas grandes y retroexcavadoras. Tampoco minimizar, pero tampoco pues no van a hacer aquí un Hidroituango, ¿cierto? En una regla de 3 simples son Hidroituango, son 2000 megavatios, estos son 3, ¿cierto? Barroso son 20, estas son 3. Otras muy hartas del río San Juan, todas son de 20, de 40, que hasta de 60 y por allá, no sé. Eso es otro tema muy complejo, pero esto es distinto, por eso les dije, mirar cada caso. Atento a cualquier inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Yo tengo una pregunta. En el caso de la alcaldesa, le pidió que nos explicara qué medida podíamos tomar en el caso de que la comunidad rotundamente no quiera la construcción de esta hidroeléctrica. Ahorita me responde, abogado, le voy a dar el uso de la palabra a la concejal Luz Marina. La pidió primero el concejal Uriel. Bueno, muchas gracias, concejal Uriel. Doctor Cuartas, también muy direccionado a lo que debe considerar la administración como administración en este proceso. Yo encuentro 3 puntos importantes. Uno, que no es una autorización cualquiera, es una autorización donde el municipio es vecino con el Colegio de Verdún. O sea, no es que van a autorizar construir un edificio por allá en la esquina aparte, no. El municipio es responsable de autorizar o no si pasa por su predio la microcentral. Entonces eso es claro y responsabilidad de la administración. Pero además, en la tabla 5.5 de descripción de las zonas de depósito para material sobrante, SODMES, están presentando en el estudio de impacto ambiental para la pequeña central hidroeléctrica La Joya 2 zonas de ubicación de desechos, si lo interpreto bien. Y una zona se llama ubicado en predios del Colegio Verdún, con coordenadas XY, un área de 0.6 hectáreas y un volumen de 63.354 metros cúbicos. O sea, se está considerando depositar allí desechos de la construcción. Ustedes como administración conocen eso y saben que lo van a autorizar en esa autorización que se dé de planeación. Pero es que otra cosa bien delicada es que el municipio no se beneficia de nada. Grande, pequeño, chiquito, como sea, el municipio está entregando sus valores naturales y no se beneficia de nada. ¿Cuál es la razón para que permitamos como administración que suceda esto si el municipio no tiene ninguna retribución? Esos son 3 puntos que valdría la pena considerar en una eventual autorización desde la administración a este proceso. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, concejal Luz Marina. Le doy el uso de la palabra al concejal Uriel. Gracias, presidenta. Quería contestarle al doctor de la empresa. Usted dice que llegaron a Jardín porque encontraron una pequeña o algo de una hidroeléctrica. Eso hace más de 100 años, mucho más, que lo decía mi papá y mi abuelo. Fue un pequeño dinamo que ellos utilizaron y lo montaron para utilizar acá en el municipio, que eran muy pocas casas,
y no había luz y tenían con qué alumbrar, pero no fue una pequeña hidroeléctrica, fue un pequeño dinamo, y hasta no hace mucho ese dinamo estaba por ahí, en una, no sé si en la Casa de la Cultura o en algo. Entonces yo creo que es una cosa muy diferente. Estaba en el 2012 yo aquí de concejal también, cuando empezó este proyecto, y el señor alcalde de turno que estaba no tuvo cáncer, tuvo un problema en la cabeza y tal, y diario se le dijo no a esa pequeña hidroeléctrica, y yo creo que la señora alcaldesa lo dijo muy claro, y yo también, y siempre lo diré aquí, y lo digo por mi vereda del Tapado. La vereda del Tapado le dirá no a una pequeña hidroeléctrica en límites de nuestra vereda, y Jardín, un porcentaje altísimo, le dirá no a una pequeña hidroeléctrica. Y también usted lo dice, doctor, muy claro, ¿cómo es que no van a saber que existe un resguardo indígena en nuestro municipio pegado de donde van a, que va por la principal, ni está por allá escondido, es que está aquí en la vía principal? ¿Cómo no iban a saber? ¿Y cómo no nos van a tener en cuenta todo un pueblo que le dice no, es que no? Y usted como lo dice, doctor, con el respeto que usted se merece, es que no, que nosotros pensamos que esto es hidroetango, otra cosa, no, nosotros sabemos que es hidroetango algo. En el desconocimiento que tengo del tema, yo sé y tengo conocimiento que es una hidroeléctrica grande, regular, y esta es pequeña, pero Jardín siempre le dirá no a una minería, no a una pequeña hidroeléctrica. Es muy claro, y lo que usted dice de los proyectos de acuerdo que presentamos, lo hicimos como consejo, lo hicimos como comunidad y lo hicimos como una administración municipal de decirle no, porque la comunidad nos pedía qué hacíamos nosotros como consejo también, pero sí tenemos conocimiento, y también las entidades, como decía la concejala Gloria Mesa, un EOT que nosotros lo aprobamos en el 2018 para brincárselo las entidades como quieren, y a una pequeña persona, a una pequeña del común, sí le aplican el EOT como debe ser. De eso es lo que una comunidad está cansada, de esos temas, de que la comunidad para unas cosas existe, para otras no existimos, y más que todo la persona del común, de que se puede estudiar cuál, y no como lo decía ahorita el doctor, no, es que ustedes piensan así porque el municipio no va a recibir recursos, no, se lo digo y lo hemos dicho acá, y he estado acá 3 periodos con este cuarto, y siempre el Consejo Jardín le ha dicho no a las pequeñas o grandes eléctricas del municipio de Jardín, porque la vocación de nosotros es otra muy distinta en Jardín, y por eso Jardín tiene otros atractivos, y por eso Jardín lo miran desde el mundo con otros ojos y otras expectativas, y por eso acá foráneos y extranjeros llegan con otros pensamientos muy diferentes, porque tenemos muchos valores y muchas cosas en nuestro municipio. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, concejal Uriel. Le doy el uso de la palabra a la concejal María Elena. Definitivamente, ya nosotros habíamos escuchado la primera intervención cuando se hizo presente Corantioquia, pero lo más lógico que le pedimos el favor a Corantioquia, y fui yo una de las que le pedí el favor de que me prestara las firmas de las actas de la socialización del proyecto ante la comunidad. Este es el momento que no tuvimos conocimiento de esas actas, y legalmente no se está afectando el no que la señora alcaldesa dice y que los concejales decimos. Estamos apoyando una comunidad. Jardín no necesita ninguna hidroeléctrica, ni pequeña ni grande. Estamos por el pueblo. El pueblo nos eligió y a él lo defenderemos y a él nos debemos. Gracias. Muchas gracias, concejal. Le doy el uso de la palabra al concejal Gabriel. Lo decía la Luz Marina ahora, los tubos de aducción pasan por un colegio educativo, por el único colegio rural que tenemos en nuestro municipio donde estudian la gran mayoría de nuestros campesinos, y yo creo que ese previo es del municipio, y ese previo para que pase por ahí yo creo que lo que tengo debe pasar por el consejo para tener esa autorización. Entonces no es tan sencillo como lo decía el doctor, de que pasa por unos previos y que son potreros, pero ahí hay un previo
que es el más grande y es del Colegio Miguel Valencia, donde estudian nuestros campesinos y donde cada día y a las administraciones le quitan un pedacito, al último yo creo que no van a quedar ni a donde estudiar nuestros jóvenes. Muchas gracias, presidenta. Gracias, concejal. Le doy el uso de la palabra al concejal Gabriel. Muchas gracias, señora presidenta. Escuché con mucha atención, doctor Jaime, y me enfoco en la sentencia T466A del 2014. Habla sobre los mecanismos que se debe tener a la comunidad para participar en estos proyectos. Y hay algo muy importante en esta sentencia. Primero, hay que escuchar a la comunidad. Ningún proyecto se puede si no se escucha a la comunidad. Eso no es tan sencillo como usted lo dice. Y hay otra cosa que veo aquí. Dice, derecho a la comunidad local, dice que hay uno que sobre los impactos sobre los derechos humanos de las comunidades aledañas que siempre hemos alegado acá. Es que esto, como le decía el concejal Gustavo, el exconcejal, esto de manera directa o indirecta nos afecta. Entonces, mire, habla también esta sentencia sobre las comunidades indígenas, que se tiene, usted lo había dicho, nunca se tuvo en cuenta, y aquí está la gobernadora, que nunca tuvieron una forma de socializar con ellos, el riesgo que se corría sobre esta pequeña hidroeléctrica. Entonces, mire que esta sentencia es muy clara sobre esto, pero es que nosotros queremos que nos reconozcan como terceros intervinientes para poder, dentro de nuestros derechos constitucionales, hacer valer, que es que la comunidad no quiere esta pequeña hidroeléctrica por la afectación que le da al mismo sistema ambiental. Entonces, no es tan sencillo, créame que no lo veo desde ese punto, y a veces yo creo que uno a veces no es que arraiga una cosa, que hombre, que la ley, que es que los municipios ya no pueden tomar determinaciones porque el país, el gobierno se lo impone. No, para eso están estos mecanismos. Si tenemos que ir a hacer un frente, tenemos que ir a marchar, si tenemos que ir a hacer algo, pero es que no podemos, porque es que nos están afectando. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, concejal Gabriel. Le doy el uso de la palabra al concejal Juan Carlos. Gracias, presidenta. Bueno, ya como para ir compilando un poco lo que ha sido las intervenciones, la posición de los diferentes actores presentes en cuanto al proyecto, hay algo muy claro, y es partiendo por algo que decía el asesor, y es la objetividad. Acá, como vemos, precisamente cada vez surgen más cosas y también, digamos, aquellas dudas y aquellas inquietudes surgen también por de pronto el no conocimiento sobre el estudio de impacto ambiental y sobre muchas actuaciones en cuanto al proyecto. Ahorita la concejala tocó uno de los temas. Sería muy importante, digamos, siendo objetivos, conocer mucho más a fondo. Ahorita lo hablábamos, cuáles son los polígonos, cuáles son los predios, cuánto es lo que nos compete a nosotros con referencia a la granja Miguel Valencia, y sobre todo, que siendo objetivos, independientemente de que se tenga una rentabilidad para el municipio o no, yo soy partidario de que los proyectos, independientemente de que sean de generación de energía o de lo que sea, todo proyecto tiene que tener una valoración de impactos, y la valoración de impactos debe estar desarrollada bajo las dimensiones, porque es que el proyecto no nada más se puede medir en lo económico, tenemos que medirlo en lo social, en lo ambiental e institucional. Y aquí apenas identifiquemos esa valoración de impactos positivos, negativos, y tengamos más conocimiento, yo creo que ahí vamos a tener mucha más certeza, municipio, comunidad y presentes, sobre esa objetividad que tantos pedimos,
sobre obviamente las competencias y las facultades que también nos otorga la ley, la Constitución, porque es algo que es claro en este sentido, y también acompañado precisamente del clamor social, del clamor de las comunidades, del clamor de cada uno de los actores que siempre han sido muy claros en cuanto a la defensa de nuestro territorio. Me gustaría mucho también de pronto, asesor, porque hasta donde tuvimos la actualización del esquema de ordenamiento territorial, que fue en el 2018, surgen otras figuras de determinantes ambientales posterior a la actualización del esquema de ordenamiento. Tengo presente algunas actuaciones como los PONCAS, algunas actuaciones como el acuerdo municipal en cuanto al recurso hídrico y algunas otras actuaciones que no están incorporadas, digamos, acá dentro del esquema de ordenamiento territorial porque fueron posteriores a ellos y también tienen, como nos lo explicaba ahorita el exconcejal Gustavo, entre esos usos hay unas limitaciones en las cuales unos son prohibidos, unos son restringidos y otros son permitidos. Entonces ahí es importante de alguna manera tener esa claridad, poder avanzar de pronto dentro de la misma comisión accidental presidenta o desde la integración con algunos actores como desde la misma mesa y el mismo proyecto, porque sí es importante que cuando se tome, digamos, esa decisión desde el órgano central o desde la administración municipal, uno esté bajo esa objetividad, bajo el conocimiento precisamente, pero sobre todo teniendo en cuenta la expresión de nuestras comunidades y de nuestros actores, de que una validación comunitaria no es simplemente suficiente con presentar un acta con algunas personas, porque yo les pregunto, de las personas con las que socializaron el proyecto y están dentro del acta, ¿realmente tienen conocimiento de él? Realmente ese día, ¿cuántos quedaron y saben qué es lo que se va a hacer con el proyecto, por dónde pasa, cuál es la generación? Entonces ahí es donde uno ve que hace falta ir más allá para poder ser más objetivos en la toma de decisiones. Muchas gracias, concejal Juan Carlos. Le doy uso de la palabra al concejal Rubén. La licencia creo que es otorgada a 50 años. Acabamos de pasar un fenómeno del Niño y se vienen muchos más y cada vez peores. O sea que van a haber épocas en que prácticamente van a desviar el río completo para satisfacer las necesidades y que el negocio sea rentable. No sé si ustedes han pensado en eso, señor Mazo. Creo que la invitación hoy es a reforestar, a producir agua, que es lo que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Rubén. Invito a la gobernadora del resguardo indígena, Emilce Panchí, para que haga su respectiva intervención. Muy buenas tardes para todos y todas. Alcaldesa, a los honorables concejales, y gracias por la invitación que han tenido pues y también pues ese reconocimiento que nos da nuestro territorio para que podamos tener voz también en estos espacios. Se le agradece mucho, igual pues al jurídico y al señor que representa a la empresa. Ahorita el abogado comentaba sobre nuestra población indígena que pertenece pues al municipio de Jardín, que históricamente no es que hace 5 años estamos ahí asentados, nosotros llevamos en nuestro territorio 200 años, este año cumplimos 201 años, somos más viejos yo creo que la población de Jardín, porque fuimos los primeros que llegamos y conocemos muy bien nuestros territorios, nosotros conocemos muy bien nuestro territorio y sabemos cuándo algo nos hace daño y cuándo no la hace. Dentro de nuestro territorio siempre ha habido el debido proceso para todo. Corantioquia cuando inicia sus trabajos del cuidado de la naturaleza y del medio ambiente y todo eso, de que debemos cuidar los ríos y todo, ellos siempre han tenido en cuenta de que debe haber una consulta previa, porque existe una comunidad indígena. Aunque la afectación sea directa o indirecta, pero hay una población indígena.
por lo cual se debe respetar ese espacio. Y mi territorio, mi resguardo, mi comunidad, mis líderes, mis abuelos, las mujeres, nadie sabíamos lo que había pasado sobre esa licencia. Venimos a enterarnos cuando ya había una licencia que ya se había dado, cuando ya los campesinos comenzaron a manifestar, porque también muchos de ellos ignoraban esa licencia que ahora tanto tristeza nos da y dolor nos da de que puedan decirnos que ya haya sido otorgada, porque no se tuvo en cuenta a nuestra comunidad. La vez pasada cuando estuvimos en este recinto decía Corantioquia, es que la comunidad queda más abajo, no queda a la redonda donde se va a construir la hidroeléctrica. Es que no es que quedemos más abajo, no es que quedemos a unos metros de donde se va a construir, es que nosotros hacemos parte de este territorio de Jardín. Y nada más por eso se debe sentar también con las comunidades indígenas a consultar todo lo que se vaya a construir, todo aquel que tenga que ver con el cuidado de la naturaleza, con nuestra madre tierra, porque es que es lo primero que nosotros cuidamos. Si nosotros no cuidamos la madre tierra, entonces dejamos de existir. Y entonces eso es lo que nos prime a nosotros, de que nos debe importar. Y yo creo que esos pasos que ahorita decía el jurídico, esos pasos se tenían que dar, no se dieron, por lo cual nosotros sí también estamos asesorándonos de unos jurídicos, porque también nos vamos a manifestar, porque no nos tuvieron en cuenta y no es porque estemos molestos, porque no vamos a tener ganancia de eso, a nosotros no nos importa, a nosotros nos importa es el río, no el dinero, a nosotros nos importa nuestros bosques, nuestras montañas, no el dinero. Y de pronto el desarrollo nos hace ver a veces de que a nosotros nos importa es la plata, pero no, a nosotros no nos importa si ustedes es una mini, una pequeña, una mediana hidroeléctrica que van a construir. Solo sabemos es que ustedes van a amarrar un río que era libre, que eso para nosotros nos importa mucho. Están mochando, están tratando de secuestrar una naturaleza que siempre fue libre y nos alimentó a toda la comunidad y a la comunidad de Jardín, a nosotros. Podemos estar más abajo, pero si ustedes cierran al abuelo río, entonces ¿cómo cree que puede pasar por nuestro territorio? Nosotros también vivimos del río San Juan, y aunque no lo crean, no es aparte del río San Juan, el río San Juan se alimenta de los cauces que tiene el municipio de Jardín, y ella es el que mantiene al río San Juan, y nosotros vivimos de ella. Y si el río fuera a desaparecer, pues desaparecemos nosotros y dejáramos de ser ese pueblo que existe hace 200 años. Entonces, y eso no pensamos permitir. Nosotros no pensamos permitir porque es que nosotros hemos luchado mucho y yo creo que nuestros abuelos fue lo que nos encargaron a nosotros de proteger nuestro territorio y nosotros junto con el sector campesino, con toda la ciudadanía de Jardín que quiera defender el territorio, lo vamos a hacer, porque es que a todos nos debe importar y nosotros somos hermanos. Cuando todo el ser humano cuida la naturaleza, cuida los ríos, las montañas, para nosotros nuestros hermanos, porque todos somos de una misma madre que se llama Madre Tierra. Entonces, nosotros no apoyamos y tampoco estamos de acuerdo como la primera vez que nosotros nos sentamos acá con Corantioquia, manifestamos que nosotros no compartimos ni tampoco apoyamos y aprobamos lo que pasó. Si nos toca ir a Mingas, iremos. Si nos toca cerrar la vía de Jardín, cerraremos. Pero el que dio esa licencia verá cómo puede responder, porque nosotros nos unimos a esta causa, nos unimos a proteger nuestra madre tierra. Y yo creo que aquí no es que a Jardín les molesta, a los ciudadanos de Jardín les esté molestando porque no está involucrado dentro del proyecto. Yo no creo que les importe, porque si les importara el desarrollo y les importara lo que pueda dar esta hidroeléctrica, yo creo que ni tampoco estaríamos sentados aquí, simplemente se negociaría. ¿Cuánto es para mí? Y ya, pero si estamos aquí, nos hemos reunido en 2 ocasiones y la mesa ambiental también se ha sentado a leer para poder defender su territorio, es porque a nosotros no nos interesa el dinero y tampoco nos interesa ese desarrollo que quiere secuestrar nuestras cuencas, que quiere secuestrar nuestros ríos, que ha alimentado, oxigenado a nosotros durante muchos años. Entonces, hasta ahí sería mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gobernadora. Le doy el uso de la palabra a un representante de la comunidad. Muchas gracias. Pues hay un término que ha cobrado vigencia
está bastante de moda y es el territorio, ¿cierto? Ahora, de alguna manera es un concepto que se ha empleado no muchas veces de la mejor forma, de tal manera que, digamos, el territorio tiene una doble condición, tanto como factor de cohesión, pero también como factor de disputa. Pues ya lo ha mencionado la comunidad indígena de Carmatorrúa, los representantes del consejo, la señora alcaldesa y en alguna medida pues su asesor jurídico, y pues digamos creo que en Jardín necesitamos mantener la cohesión, o sea, en términos políticos ya se ha fraccionado bastante el territorio, básicamente está en disputa, pero el territorio como factor de cohesión es un elemento significativo de alguna manera en este tipo de luchas de carácter, si se quiere, un tanto ambiental. Separar la licencia ambiental de la licencia social es un exabrupto. Yo no sé qué se está entendiendo por licencia ambiental. Usualmente cuando hablamos de medio ambiente, la expresión más conspicua del medio ambiente es lo natural, pero lo ambiental tiene que ver con el sistema de relaciones económicos, políticos, sociales y culturales que una comunidad establece con el entorno, de tal manera que si bien es cierto, se habla de un licenciamiento ambiental, la licencia social sí que cobra vigencia en este sentido. En relación con lo que comenta una de las concejales, no recuerdo el nombre, cierto, normalmente estas PCHs o estas centrales hidroeléctricas fungen como economías de enclave. Eso quiere decir que la mayoría de las inversiones que se hacen, cierto, o los excedentes económicos que eso genere, se invierten afuera. Pocas veces se hace dentro de la municipalidad y una vez entre en operación, la generación de empleo es relativamente mínima. De tal manera que recojo un poco como la idea de qué gana el municipio con una PCH. O sea, ¿qué ganamos nosotros como una PCH? El ordenamiento territorial, si bien es cierto, es técnico, también es jurídico y normativo, es esencialmente político, señora alcaldesa. El ordenamiento territorial es un asunto político y que no se debe minimizar la autonomía de los municipios frente a semejante intervención, o sea, minimizar una PCH, una gran central hidroeléctrica. Yo no sé si esto va a funcionar a filo de agua o si se va a hacer un represamiento, no tenemos idea de qué vaya a suceder con esto, ¿cierto? Cualquier intervención económica que se haga en el municipio va a tener un impacto ambiental. Y pues de alguna manera ya lo mencionó la señora de Carmatorrúa, la gobernadora de Carmatorrúa, pues le recuerdo que estas empresas usualmente toman control territorial sobre el entorno. Ya ocurrió en Jericó, yo no sé si el asesor jurídico lo recuerde, pero con las PCHs que se hicieron en Jericó, esas empresas toman un control casi que militar sobre el entorno geográfico sobre el que se asientan. Pues si eso es una cosa que nosotros no debemos de permitir, ¿cierto? Es lamentable, yo creo que es necesario que tomen nota sobre ese asunto y pues insisto en que no es posible minimizar la autonomía de los territorios municipales. Ya se han tenido discusiones con respecto al espacio aéreo y al subsuelo, ¿cierto? De tal manera que uno siempre se pregunta por la tal autonomía de los municipios, especialmente a la hora de formular, ¿cierto?, sus planes de ordenamiento territorial, o en este caso pues el esquema, donde pues yo no recuerdo si hay una estructura ecológica territorial adaptativa o en su defecto una estructura ecológica principal que impida que este tipo de intervenciones se ejecuten de la manera como se han venido como planteando. Finalmente, pues hay antecedentes en Antioquia de revertir licencias ambientales. Yo participé en una, La Chorrera, en San Carlos, en el año 2004,
se revirtió la licencia ambiental que la autoridad ambiental Cornare le otorgó a esa empresa, ¿cierto? Entonces no es un imposible, si hay cohesión social, si hay cohesión cultural, si tenemos, digamos, la administración del municipio en la misma perspectiva que la comunidad, que la etnia, por supuesto que el consejo, pues yo creo que podemos lograr hacer esta tarea. No es un imposible revertir una licencia ambiental, no es que ya las otorgaron y no se puede hacer nada, no, claro que se puede hacer. Frente a la cohesión social que le puede imprimir la administración municipal a una exigencia de esta naturaleza, Corantioquia tendrá que claudicar. O sea, no es un imposible, no es un exabrupto, no es un sueño lejano, eso lo podemos hacer. Finalmente, nos parece oscuro y sombrío el proceso de ese otorgamiento de la licencia ambiental, pues ya lo han estado manifestando acá, eso se entregó en plena pandemia, apenas nos estamos volviendo a arreglar algunos, a maquillar los otros, y pues eso de alguna manera resulta siendo un poco como oscuro y sombrío, de tal manera e irregular. Yo no estoy diciendo que ilegal, pero sí de alguna manera es un acto bastante irregular y pues de alguna forma era necesario pues, manifestar las apreciaciones de la comunidad con respecto a lo que aquí se ha venido discutiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Joaquín. Para terminar esta mesa de trabajo, le doy el uso de la palabra, por último, al asesor jurídico. Señora Presidenta. Bien, una primera claridad que me parece fundamental, por si se entendió mal. De ninguna manera en lo que se estaba diciendo se tomó partido en favor de que, o se quiso disminuir la autonomía territorial, pues, y no, jamás quise decir que eso fue desconocido. Hay unos precedentes, pero hoy el debate está plenamente vigente. Hay unos temas muy interesantes para quienes quieran profundizar con lo que ha venido ocurriendo en el municipio de La Cabrera, con unos temas de consulta popular donde mediante una consulta popular negaron un proyecto y eso es un debate plenamente vigente y que hay que mantener. Un debate sumamente sensible, entendiendo que Colombia es un Estado unitario, pero que reconoce la autonomía territorial. Unitario, descentralizado. ¿Hasta dónde llega eso? ¿Sí? Bien, entonces de ninguna manera para que no de pronto se haya malentendidos con eso. Lo otro, claro que falta mucho por hacer y claro que las licencias, lo dije, son esencialmente revocables. Aquí para contestar a la señora presidenta puntualmente, pues, o sea, frente a la licencia como tal hay pues varias vías para atacarla en caso de que se encontraran irregularidades sustanciales en el trámite del licenciamiento, ¿sí? Lo segundo, ya a nivel de participación ciudadana existen mecanismos como la consulta popular, ¿cierto? Que como les digo no es un tema cerrado, o sea que alguien pueda venir, vea señores, en temas de minería, de hidroeléctrica, de olvídese, eso si la nación da la licencia a usted, de malas, ¿sí? Sométase, no, eso no es un tema cerrado, pero es que además yo no creo, pues estos proyectos tampoco dan para hacerlo sin el beneplácito ciudadano, porque o sea, eso es demasiado costoso ir contra todo el mundo, o sea, siendo prácticos, pues, ¿sí? Ya en cuanto a lo que decía la profesora, mire, usted me lleva ahí una ventaja porque usted ya se estudió el estudio de impacto ambiental y me perdonan porque es un tema reciente, pero yo les garantizo que vamos a hablar con la mayor propiedad de eso. El tema del colegio, por ejemplo, eso es inviable, o sea, estos proyectos tienen que reubicar, o sea, definitivamente eso no convive, pero sí aclararle un temita, la SODME, recuerde, zona de depósito de material estéril, pues son residuos, pero del material del suelo, pero estéril, pues no, eso, pero son temas complejos, pues, o sea, Hidroituango tiene
todas las multas que usted quiera por esa utilización de eso, entonces todo el día se los ponen y bueno, y fue uno de los principales problemas que tuvo, o sea, estuvo parado Hidroituango, ¿recuerdan? Por un tema de manejo de esos materiales provenientes de excavación, de la excavación. No quise decir acá con lo de la comparación y no, pues, no faltaría más, pues que sería irrespetuoso de mi parte, que es que ustedes confunden Hidroituango con una PCH, no, pero como para tener un nivel de información con eso. Finalmente, es que en esto todavía falta mucha cosa, falta el tema predial, ¿cierto? Y como les digo, casi no habría un mecanismo pues para uno expropiar un colegio, o sea, esta institución educativa, en el estudio debió haber una propuesta de manejo de eso, qué van a hacer, si lo van a trasladar y eso cómo es, y hay que construir una nueva sede que puede ser beneficiosa, pero pensar pues en que esto puede convivir, no. Y ahora en lo que decían ustedes que han habido cambios muy importantes normativos, claro, sobre todo el tema del mapa de riesgos, que es un tema que ha cobrado pues la mayor importancia. Riesgos no solo pues geológicos y en fin, sino riesgos operacionales. Sin comparar con Hidroituango, ustedes saben que ese proyecto enseñó mucho sobre el riesgo, ¿cierto? Sobre lo que puede pasar si esto falla, en fin. De manera que yo les creería que no, yo entiendo el malestar que genera conocer el otorgamiento de una licencia, porque de todas maneras esto no es una actividad como cualquier otra, sin haber tenido un conocimiento previo, porque uno sí dice, hombre, algo pasó. ¿Cómo así que aquí no sabían de eso? Pues mira las actas, algo pasó. Eso no es lo normal, no es lo usual. Vamos a mirar qué ocurrió. Pero como lo decía el representante de la comunidad y todo, pues esto es una de las cosas, esto todavía falta. Hay que superar muchas cosas. Yo los invitaría a que antes de pensar en otros mecanismos, y que no nos van a cerrar la vía ni nada, que es que tengo una niña muy chiquita. Agotemos esto, miremos esto, porque esto hay mucha cosa para mirar y ya, ahí ya. Miramos otras vías, ¿cierto? Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Para terminar con la mesa de trabajo, le damos la palabra a Gustavo Arango, quiere dar como un informe final. Gracias, presidenta. Efectivamente, ya como a modo de conclusión, inicialmente para los compañeros pues, de la PCH, el señor Mazo y acompañantes, manifestarles que respetamos de manera directa pues, la actividad empresarial que ustedes generan y a la cual se dedican. El asunto es que no la compartimos, no caminamos como en esa misma línea. Entonces, como para que tengan claro que las observaciones que se han hecho aquí han sido de manera respetuosa, de maneras afectuosas y velando más bien por los intereses generales de la comunidad jardineña. Y es bueno, el asunto aquí es actuar bajo un principio de responsabilidad. Ya el compañero lo manifestó anteriormente, en Jericó iniciaron con una central hidroeléctrica, después hicieron la otra, y miren, ahorita están a puertas de un proyecto minero que no tiene nada que ver con la PCH, pues. Pero lo que quiero dar a entender es eso, que se empieza por algo y es la puerta abierta a cosas mucho más complicadas que se nos pueden venir en el territorio. Tengo otro caso puntual. En el municipio de Cocorná, el colombiano sacó un artículo el 25 de abril de este año. Miren nomás el encabezado, Cocorná no hay agua ni energía para todos, pero abundan las hidroeléctricas. ¿A qué quiero llegar? Es que nosotros tenemos que aprender también de experiencias ajenas y ver esos espejos y no repetir esos espejos acá en el territorio. Sabemos que si empezamos con una licencia para una pequeña central hidroeléctrica, normalmente van a venir otras a pedirnos entonces otras licencias y por ese principio de igualdad se les va a tener que otorgar, señor jurídico, seguramente. Entonces lo más sensato es cerrarle la puerta de entrada de una vez a ese tipo de iniciativas que, vuelvo y lo repito y como lo hemos dicho aquí, van en contravía a la vocación que históricamente ha tenido el territorio.
y no es un asunto menor, así sea una PCH, señor jurídico, que usted nos contextualizó muy bien, conocemos el proyecto, sabemos los alcances, sabemos los impactos que puede tener también en la municipalidad, y por eso es que tenemos esa oposición tan real y tan latente a este proyecto, y vuelvo y repito, estamos actuando bajo un principio básico y de sentido común de responsabilidad con la comunidad jardineña. De manera que muchas gracias a todos por acompañarnos, a la presidenta de la corporación y a la alcaldesa por el espacio, y yo espero, señor jurídico y alcaldesa, que hay elementos, yo puedo decir con conocimiento de causa, que hay elementos muy sustanciales y probatorios para decir que esa licencia fue otorgada bajo condiciones irregulares. Entonces, de esa manera podemos ir actuando y ya que el tiempo vaya dando la razón y definiendo las cosas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gustavo. Entonces, en esta mesa de trabajo quedan 3 tareas pendientes, y es: nuestro asesor jurídico Jaime Cuartas brindará un informe ante el Consejo Municipal respecto a esta construcción de la PCH, solicitar un acto administrativo a Corantioquia y como Consejo Municipal solicitar ser terceros intervinientes en el proceso. Esas son las tareas que nos quedan, y posterior a esto, con tiempo, los convocaremos para una próxima comisión accidental. Muchísimas gracias a todos por asistir y por estar presentes en este recinto. Feliz tarde para todos.